Chicos, chicas, bienvenidos a Aromas de un Gaditano. Yo soy David, para aquellos que no me conocéis, y como habéis podido ver en la miniatura, hoy vamos a hablar acerca del nuevo lanzamiento de Dolce & Gabbana de One Parfum. Chicos, los vamos a comparar luego, posteriormente, con su versión Eau de Parfum. Hablaremos del rendimiento, hablaremos de ocasiones, situaciones, qué tal me parece el parfum, lo compararemos, como ya he dicho, con el Eau de Parfum, y al final del vídeo, pues tomaré una decisión y os diré si merece la pena comprar alguno de los dos perfumes o no merece la pena comprar ninguno. Os muestro el botecito más oscuro que el Eau de Parfum. Un frasco ambarado, diría yo, o un marrón oscuro, con el líquido que no sé el color que tendrá, puesto que no se puede percibir perfectamente por el color del tarro, por el tinte del tarro. Notas de la versión Parfum. En la salida, ¿qué tenemos? Pues tenemos naranja, tenemos nuez moscada y tenemos pimienta negra. ¿Qué tenemos en corazón? Tenemos ládano, pachuli y esclarea. Y en la base tenemos ámbar, tabaco y vetiver. Estamos... Vale, chicos, tenemos una fragancia, al igual que en el Eau de Parfum, que destaca la nota de naranja. Esa naranja, al contrario que la de One Parfum, es una naranja más cálida, más masculina, con un toque ligeramente especiado, que le da esa calidez a la fragancia. Ok. A medida que va transicionando el perfume hacia su secado, vamos a ir notando cómo ese carácter cítrico de la naranja va a ir desapareciendo y va a aparecer, al igual que en el Eau de Parfum, la esclarea, dándole un toque aromático a la etapa de transición hacia el secado. ¿Ok? A medida que va transicionando hacia el secado, vamos a notar cómo las notas de base junto con las notas de corazón se van a fusionar para crear una sensación ambarada mayor que en el Eau de Parfum. ¿Por qué? Porque se va a mezclar los acordes que se usaban para la creación del ámbar como el Eau de Parfum, es decir, vanillín, vamos a tener esclarea, vamos a tener pachuli, ¿vale? Vamos a tener una serie de moléculas o ingredientes que van a hacer crear un acorde de ámbar, pero es que aparte vamos a tener el ládano, que va a reforzar ese carácter resinoso en la fragancia. Así que vamos a tener un refuerzo mayor y una sensación mayor de fragancia ambarada en la Parfum que en la Eau de Parfum. La nota de tabaco, al igual que en la Eau de Parfum, es un acorde, no es una nota, es decir, no es un ingrediente, no es un aceite, ni es la hoja de tabaco, ni es nada de eso, sino simplemente la conjunción de varios ingredientes que nos va a dar la sensación aproximada de un tabaco similar al Eau de Parfum, un tabaco dulce. A medida que va evolucionando la fragancia, vamos a ir notando como esa sensación ambarada se vuelve ligeramente más dulce. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el componente principal de ese ámbar va a ser el vanillín, ¿vale? Por lo tanto, le va a dar un carácter dulce avainillado a la fragancia, pero esa sensación avainillada, esa sensación dulce, va a ser como ensuciada, como terrosa, ¿vale? Mezclada por parte por el vetiver y mezclada en parte por el pachuli. Chicos, vamos a encontrarnos una fragancia en la que la sensación en el secado es una sensación dulce, ligeramente amaderada, es decir, una madera muy suave, es decir, un estilo sándalo o algo así, cremosa, con ese toque de tabaco, ¿vale? De ese toque seco de hoja de tabaco, dulce,
y es lo que vamos a percibir en el secado, ¿ok? Un secado muy rico, un secado que se percibe, y ahí vamos con el rendimiento, ¿vale? Nos vamos hacia la zona del performance. ¿Y qué tenemos en el performance? Pues mira, chicos, en el performance tenemos una fragancia que sus primeras atomizaciones te llena la habitación, se siente, es potente, ¿ok? Por esa conjunción de esa naranja que resulta recordar a la naranja del Eau de Parfum, pero sintiéndola más cálida, reforzada por esa pimienta negra y por esa nuez moscada, ¿okay? Que la vuelve como amarga, ¿vale? Una naranja amarga, un aroma que invade el cuarto, ¿vale? Durante las primeras atomizaciones se va a sentir bastante potente. Una fragancia que durante una hora, hora y cuarto, hora y media, la vas a sentir bastante bien. A medida que va transcurriendo desde la hora y media hasta la sexta hora o séptima hora, vamos a ir notando cómo la fragancia va recortando su proyección y su estela para quedarse en una burbuja personal, ¿ok? Vamos a sentir que la fragancia la tenemos constantemente durante las 5 horas, 6 horas. A partir de la sexta hora vamos a notar cómo la fragancia va disminuyendo ya su proyección y su estela para ir quedando en una fragancia no tan a ras de piel, pero sí más íntima, es decir, una fragancia en la que la gente se va a acercar, te va a dar un beso y te va a oler, ¿ok? Ahora, a partir de la séptima, octava hora más o menos, es cuando va a empezar la fragancia a volverse más a ras de piel, durando la fragancia hasta las 9 horas o 10 horas, ¿ok? Es decir, en cuanto a rendimiento, la fragancia mejora a la de Eau de Parfum. Aquí viene también ya las comparaciones para qué puede valer una y para qué puede valer otra. Aquí tenemos una fragancia en la Parfum, en la que se siente una fragancia más para ocasiones especiales, para citas, menos versátil, porque es una fragancia que no podrías utilizar, o a mi punto de vista, no utilizaría yo ni en primavera ni en verano. Es una fragancia más de otoño e invierno. Sin embargo, la de Eau de Parfum es una fragancia que podríais usar en cualquier estación del año, excepto un día de excesiva calor, o usarla de día. Son fragancias, obviamente las dos, nocturnas, ¿ok? Bajo mi punto de vista. Aunque la de Eau de Parfum te permitiría, a lo mejor, para una comida a mediodía, lo que sea, si no hace mucha calor, si hace fresquito, pues el Eau de Parfum es una fragancia que podríais usar para una comida o algo así, ¿no? Incluso para ir a comprar ropa, también os valdría. La siento más masculina que la Eau de Parfum. Una fragancia que se siente más elegante que la Eau de Parfum y más sensual que la de Eau de Parfum. Se siente muchísimo más el perfume en la Eau de Parfum, que en la Eau de Parfum, siendo una fragancia, las dos con un aroma riquísimo, ¿ok? El secado tiene cierto carácter, las dos muy semejantes, pero una se siente más densa, más cremosa, y la otra se siente un poquito más amaderada, ¿ok? Es decir, la Parfum se siente más densa, más cremosa, y la Eau de Parfum se siente más amaderada. ¿Te comprarías alguno de estos perfumes? ¿No te lo compraría? ¿Te compraría uno? ¿Te compraría los dos? ¿Qué harías? Pues vamos a empezar hablando de lo que creo que Dolce & Gabbana han pretendido con estos dos lanzamientos. Vamos, Dolce & Gabbana de One Eau de Parfum y Dolce & Gabbana de One Parfum son perfumes que no son redundantes, es decir, son perfumes que puedes tenerlos ambos, que puedes usarlo uno para situaciones más diarias y ocasiones diarias, trabajo, ir a comprar, a salir a mediodía o lo que sea, y otro para ocasiones más especiales. Es decir, si te gusta muchísimo el ADN del Dolce & Gabbana de One, chicos, te recomiendo que tenga los dos, ¿ok? Si eres un chico que solo puede adquirir uno y ya tienes un perfume de día, ¿vale?, con el que te sientes identificado, que te gusta, y quieres tener algo más exclusivo para la noche, te diría, cómprate el Parfum.
Si eres una persona que eres introvertida, que eres una persona que no te gusta llamar la atención y quieres un perfume para la noche, para salir de fiesta y tienes algo ya para diario, ¿ok? Pues te diría, cómprate el Eau de Parfum, ¿vale? Si no te gustan los olores más invasivos, más pesados, etcétera, cómprate el Eau de Parfum. Si eres un chico que prioriza rendimiento antes que versatilidad, cómprate el Parfum. Si eres un chico que prioriza antes ocasiones, situaciones, es decir, la versatilidad antes que el rendimiento, es decir, que tú a lo mejor solo quieres tener un perfume que te valga para todo, el Eau de Parfum. Volvemos a lo que he dicho anteriormente. Cuando te quieras hacer sentir bastante bien, atomízate fuerte. ¿Por qué? Porque una fragancia que necesitará que para que rinda alrededor de 6 horas, 7 horas, te vas a tener que atomizar de 10 atomizaciones para adelante. Yo, en mi caso, por ejemplo, siendo como soy y siendo la forma de ser que tengo, pues el perfume con el que más me identifico, es el Parfum. Por lo tanto, la Eau de Parfum se la daré a mi hijo, que para cuando quiera salir con los amigos, en una cita, o cuando quiera algo más especial, tiene esta, o se la quiere poner ahora en invierno para el colegio, para el instituto, tiene lo que sea, aquí tiene un perfumito que huele bastante bien y huele bastante rico. Y que le va a rendir las 5, 6 horas, 7 horas de colegio o instituto, o las 8 horas, más o menos. Y que la gaste, que para eso están, para gastar los perfumes, no para tenerlos guardados. Así que, chicos, es la impresión y la opinión que yo tengo acerca de One Parfum y su comparación con el Eau de Parfum. Perfumes que son ricos, que son muy buenos, que en mi caso yo lo tendría, me voy a quedar con uno para tener este perfil aromático, porque es, bajo mi punto de vista, un perfume que debo tener en mi colección. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir y comentar. Espero vuestros comentarios, aquellos que tengáis o la versión Eau de Parfum o la versión Parfum, comentarme qué opináis, cuál preferís, si preferís Parfum, si preferís Eau de Parfum, si tenéis las dos, y comentarme un poquito, ¿vale? Si os gusta el contenido que os estoy trayendo, chicos, suscribiros y darle a la campanita. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, me despido de vosotros, cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho el cañón, y espero veros los culos en el próximo vídeo.